Good evening, Cornerstone. Buenas noches, We're Cornerstone. happy that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. We're going to go beginning the discipleship program, part 1. Hoy estamos en el inicio de la introducción al discipulado. But let's say a word of prayer. Hagamos una oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, we pray that you open our hearts. Así como abrimos tu palabra, te pedimos que abras nuestros corazones. Help us understand your purposes Ayúdanos a entender tus propósitos and help us grow spiritually as we learn these things. y ayúdanos a crecer así como vamos aprendiendo estas In cosas. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús. Amen. Amén And y amen. amén. Praise God. As we go over this introductory class, we want to learn what discipleship really is. Cuando vayamos entrando en la introducción del discipulado, vamos a aprender lo que es el discipulado. We all know the Great Commission Nosotros todos conocemos la Gran in Comisión Matthew 28, en Mateo 28, verse 19 to 20, el versículo 19 y where 20, Jesus sent his disciples to go to all the nations, donde Jesús mandó a sus discípulos a ir a todas las naciones, commanding them to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, mandándolos a que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and teaching them everything that he commanded. y enseñando todo lo que Él mandó. So for about 3.5 years during the ministry of Jesus on the earth, Alrededor de 3 años y medio que fue el ministerio de Jesús en la tierra, a great majority of his time was teaching and training a group of men. la gran mayor parte del tiempo fue enseñando y entrenando a estos hombres. These men were called disciples. Estos hombres le llamamos discípulos. This word disciple is a word that comes from the Greek matithis, Este palabra discípulo viene del griego matetes, which is a student who receives a teaching que se refiere a un estudiante que recibe enseñanza from a teacher, de un maestro, accompanied with efforts acompañado de esfuerzo to put into practice what he has learned. para poner en práctica su instrucción. That's what a disciple is. Eso es lo que un discípulo And es. so we see in the public ministry of Jesus, Vemos en el ministerio público de Jesús, he was constantly surrounded by multitudes of people. Él estaba rodeado siempre de multitudes de They gente. were looking for miracles and blessings, Ellos buscaban los milagros y las bendiciones. and many believed in him. Y muchos creían en Él, But not too many were interested in being his disciple pero no todos estaban interesados en ser sus discípulos or in following him o siquiera seguirlo or in being taught by him o siquiera ser enseñados por Él to receive revelation and Para- understanding. para recibir la revelación o el entendimiento. In Matthew chapter 16 En Mateo capítulo and 16, verse 24, versículo 24, Jesus said to his disciples, "If anybody wants to follow me, deny himself, take up his cross and follow me." Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. So he said, if you want to be my disciple, Entonces él dijo, si quieres ser mi discípulo, you have to deny yourself and take up your cross. tienes que negarte a ti mismo y tomar tu cruz. Later in Matthew 13:11, Luego en Mateo 13, 11, it says, because to you it has been given that you would understand or see the mysteries of the kingdom, but to them it has not been given. dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. And one of the distinctions between a disciple and everybody else Y una de las distinciones entre un discípulo y el resto is that he would take his time to explain to them the mysteries of the kingdom of heaven. es que Jesús tomaba el tiempo para explicarle los misterios del reino. The Bible says because the multitudes honored him with their lips, with their mouths, Porque la palabra dice que las multitudes lo honraban con su boca, but their hearts were far away from him. pero su corazón estaba muy lejos de They él. did not honor him in their heart. No los honraba en su So corazón, because these disciples had made a decision, porque estos discípulos habían tomado la decisión. Jesus then took the time to instruct them.
Entonces Jesús tomó el tiempo para instruirlos. So if you want to be a disciple of Entonces, Jesus si Christ, usted quiere ser un discípulo de Cristo, you must decide to put Christ in first place in your usted life. tiene que decidir poner a Cristo primero en su vida. You must decide to deny yourself. Debe decidir negarse a sí And then mismo. to follow him, you need to take up your cross. Y luego, si quiere seguirlo, debe tomar su cruz. And that implies leaving a lot of things behind Y eso implica dejar muchas cosas atrás and putting certain desires and interests and feelings or emotions aside y poner muchos deseos y sentimientos y emociones a un lado in order to say yes to the will of God. para poder decir sí a la voluntad de And this is Dios. something very personal Y esto es algo muy personal that we have to decide que tenemos que decidirnos to live that way day after day after day. de vivir así día tras día tras día. It's significant Es significativo when we make that decision cuando tomamos esa to decisión follow the way of the cross. de seguir la vía o el camino de la cruz. We are taking on the yoke of Jesus. Nosotros estamos tomando el yugo de Cristo. We want to follow his example. Queremos seguir su ejemplo. We want to walk in his footsteps. Queremos caminar en sus pisadas. So in Matthew 11:28, Entonces Mateo 11:28 it says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest." dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Take my yoke upon you and learn from me, because I am meek and humble in my heart. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. And you will find rest for your souls, because my yoke is light and my burden is light. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Years ago, I was counseling a man who wanted to end his life, Años atrás le daba consejería a un hombre que quería terminar con su vida, but he had never made a decision to be a follower of Jesus Christ. pero nunca había tomado la decisión de ser un seguidor de Cristo. And so in that crisis moment, En ese momento de crisis, I said, this is a good time to make a decision for God. y esto es un buen momento de tomar una decisión de seguir a Cristo. Take on the yoke of Jesus Toma el yugo de Cristo and let him take that yoke of the world off of you, y deja que Él coja el yugo del mundo de ti, because that one is too heavy. porque ese es muy pesado. But doing the will of God is lighter and easier, Pero hacer la voluntad de Dios es ligero y más and you fácil, will find rest. y vas a encontrar descanso. And so he understood that at that moment in his life. Él entendió eso en ese momento de su vida. So some people, it takes a lot A algunas personas les toma mucho before they make a decision to just take on the yoke of the Lord. antes de tomar la decisión de tomar el yugo de Jesús. So now we understand the conditions to be a disciple. Ahora entendemos las condiciones de ser un Let's discípulo. look at the characteristics of a disciple. Vamos a mirar ahora las características de un The discípulo. root of that word comes from the word discipline, La raíz de esa palabra viene de disciplina, which means a training that requires obedience. que significa entrenamiento que requiere obedecer. A training that requires obedience. Entrenamiento que requiere obediencia. So there's three aspects that are necessary in the Christian life Hay tres aspectos necesarios en la vida cristiana if we want to be a disciple. si queremos ser un discípulo. The first one is instruction. La primera es la instrucción. In other words, studying the Word of God, the Bible. En otras palabras, el estudio de la palabra de Dios, la Biblia. The second aspect is discipline. El segundo aspecto es la disciplina. That means put into practice what we are studying in the Word of God Eso significa poner por obra lo que hemos aprendido to grow and to mature. para crecer y madurar. If we're going to be useful to God, Y si vamos a ser útiles para Dios, we must obey what we're learning. debemos obedecer lo que estamos aprendiendo. But then there's application. También está la aplicación. In other words, that's where we accept the authority of Jesus and Es- the Word of God in the church. Esto es cuando aceptamos la autoridad de Cristo, la palabra de Dios en la iglesia. So out of these three aspects, De estos tres aspectos, all of them are necessary. todos son necesarios. You cannot skip one of these. No puedes saltarte ninguno.
So it's instruction, discipline, and application. Hay instrucción, disciplina y aplicación. So here's the first test of your discipleship. Entonces, esta es la primera prueba de su discipulado. Can you be here every Wednesday night? Puedes estar aquí todos los miércoles en la noche. I know Janet will be traveling, Yo sé que Janet va a estar viajando, but these will be recorded. pero estos van a estar grabados. Watch them every week Míralos todas las so we can semanas complete the whole program. para que puedas completar todo el programa. So we need to start studying the Word of God in a systematic fashion Debemos estudiar la palabra de Dios en una manera sistemática so that we can go deeper into the Word of God. para que podamos ir más profundo en la palabra de It's Dios. fine to come to church on Sundays, Está muy bien que vengamos los domingos a la but I iglesia, remind you that Sundays there's a lot of new people pero les recuerdo que los domingos hay mucha gente nueva and a lot of people that have never heard the gospel. y muchos que no han oído el evangelio, But on Wednesday nights we can go deeper into the Word of pero God. los miércoles en la noche podemos ir más profundo en la palabra de And then Dios to apply these teachings to our daily life. y también aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. To understand these foundational teachings Entender estas enseñanzas fundamentales and how God has structured His authority y cómo Dios ha estructurado su autoridad and how God has designed the church. y cómo Dios ha diseñado la iglesia. In John chapter 5, verse 39, En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesus said this to the Pharisees. Jesús le dijo esto a los He fariseos. said, search the scriptures, you search the scriptures because you think you find eternal life in them, yet they speak about me, but you don't come to me. Él les dijo, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no vienen a mí. The more you study the Word of God, Lo más que ustedes estudian la palabra de the Dios, closer it should bring you to Jesus. lo debe acercar más a Jesús. Amen. Amén. A religious person studies the Bible, Una persona religiosa estudia la Biblia, but it doesn't bring them closer to pero Jesus. no lo acerca a Jesús. Be careful with people who say they know the Bible, Tengan cuidado con la gente que dicen que conocen la Biblia, but they're not disciples. pero no son discípulos. The devil knows the Bible very well. El diablo conoce la Biblia muy bien. You can put some of the programs in the back for people that are coming in. Pueden poner algunos de los programas en la parte de atrás para las personas que van entrando. So in James chapter 1 verse 22, En Santiago capítulo 1 versículo 22 it says, "Be doers of the word and not just hearers, deceiving themselves." dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. So there are some people that like to hear, Hay algunas personas que le gusta escuchar, but they don't apply it in their life. pero no lo aplican a su vida. And in Hebrews 13, Y en Hebreos 13 it says, "Obey your pastors and be subject to them because they watch for your souls, and they are the ones that must give an account for you." dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar de cuenta. So everybody loves to have a pastor Todos aman tener un pastor when they have to get married or have a funeral, cuando tienen que casarse o tienen un funeral, but the rest of the time, pero el resto de los tiempos they live like they didn't have a pastor. viven como si no tuvieran un pastor. They don't ask counsel. No piden consejería, They don't support the ministry. no le dan apoyo al But ministerio, we can see in the Bible, pero podemos ver en la Biblia, we're called to obey the authorities that God has established in the church. estamos llamados a obedecer las autoridades que el Señor ha puesto en la iglesia. But let's look at the relationship between discipleship and the Word of God. Vamos a ver la relación que hay entre los discípulos o el discipulado y la palabra de Dios. Jesus told his disciples something very important in John 14:23. Jesús le dijo algo bien importante a sus discípulos en Juan 14, He 23. said, "Whoever loves me will keep my word, and my Father will love them, and we will come to them, and we will make our dwelling in them." Él les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. So he said, "They will keep my word." Dice, ellos van a guardar mi palabra. So the key characteristic between a religious person and a disciple of Jesus Christ
la punto clave o la diferencia entre un discípulo y otra persona is that the true disciple loves and obeys the word of God. es que el verdadero discípulo ama y obedece la palabra de And Dios. when Jesus said these things, it reveals four important things that every person should be. Cuando Jesús dijo estas cosas, reveló 4 puntos importantes que una persona debe Or ser, four things disciples should be doing. o 4 cosas que un discípulo debe estar haciendo. They should be studying and keeping the word of God. Primero, debe estar estudiando y guardando la palabra de Dios. This is the key thing that separates the disciple from the rest of the world. Esa es la característica suprema que distingue el discipulado de Cristo del resto del Then- mundo. Jesus manifests himself to that disciple through his word. Luego Jesucristo se manifiesta a ese discípulo a través de su palabra. And then it says the Father and the Son both come to that disciple Y dice luego, el Padre y el Hijo luego vienen a la vida del discípulo and they establish their presence permanently in their soul. y establecen su presencia permanentemente en su alma. If they truly love the word of God. Si verdaderamente aman la palabra de And Dios. so this is why it's important to study the Bible. Por eso es que es importante estudiar la Biblia. In John chapter 8 verse 30, En Juan capítulo 8, versículo 30, it says as he was saying these things, many people believed in him. dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. And so Jesus told the Jews who had believed in him, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, if you abide in my word, you will truly be my disciple. si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis You will discípulos know the truth and the truth will set you free. y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. A lot of things that people are looking for Muchas de las cosas que la gente anda buscando will happen when they begin to study the word of God. sucede cuando empiezan a estudiar la palabra de As Dios. Jesus manifests himself to disciples that are in training, Y Jesús se manifiesta a los discípulos que están siendo as entrenados, they learn to love the word of God and read the word of God, así vayan estudiando y amando la palabra de Dios. freedom will come. Entonces viene la libertad. Then, because of that freedom Y luego por esa libertad and the chains that are broken, y las cadenas que son rotas, deliverance comes, viene entonces la liberación, liberación and healing, y la sanidad. and the fear goes away. Y el miedo se va, All that through studying the word of God. solo por estudiar la palabra de Dios. Many times when somebody has a family member that's in the hospital Muchas veces cuando alguien tiene un miembro de la familia en el hospital and they don't know what to do, but they have to be there to help them, y no saben qué hacer, pero tienen que estar ahí para ayudarles, I tell them read the Bible to them, les digo, léele la Biblia or buy a radio and put a recording of the Bible. o compra un radio y ponle las grabaciones de la Biblia. And the Word of God has power. Y la palabra de Dios tiene poder, It frees the mind libera la mente and it brings peace. y trae paz. So when Jesus resurrected, right before he ascended into heaven, Cuando Jesús resucitó y luego ascendió a los cielos, he gave final instructions to his disciples. Jesús dio instrucciones finales a sus discípulos, These men who will later be known as apostles. aquellos que luego iban a ser llamados And apóstoles. these instructions are called the Great Commission. Estas instrucciones se le llama la gran comisión. And Jesus came to them and spoke to them and said, all power has been given to me in heaven and on earth. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Therefore, go and make disciples of all the nations, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to keep all of the things that I have commanded you. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. And I will be with you every day until the end. Amen. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. So Amén. our calling
as Christians Nuestro llamado como cristiano is to be disciples, es ser discípulos, not to be Christians, no es el ser cristiano, to be followers of Jesus. ser seguidores de Cristo. And after we have reached a certain maturity Y luego que hayamos alcanzado cierta madurez and in our character, en nuestro carácter, then we should go and disciple others entonces debemos ir y hacer discípulos until we reach all the nations. hasta alcanzar todas las Now, in naciones. America, the Christian church is very superficial. En Estados Unidos la iglesia cristiana es muy superficial. What is normal in America Lo que es normal en los Estados Unidos is very abnormal in other countries. es muy anormal en otros países. So in other countries, there's faithfulness, En otros países hay fidelidad, there's commitment, hay compromiso, and we don't see that in the church in America. y eso no lo vemos en las iglesias de Estados Unidos. People fly around from church to church. La gente anda de iglesia en iglesia. It's very rare to find stable, strong Christians Es muy raro encontrar cristianos estables y fuertes who want to be disciples, que quieren ser who have discípulos, been trained in the Bible, que hayan sido entrenados en la and Biblia now they're helping train other people. y ahora están ayudando a entrenar a otros. It's very rare to find people like Es that. muy raro encontrar gente And así. so we want everybody here to teach others. Y queremos que aquí todos enseñen a otros. So if this is the first time you're taking discipleship, Si esta es la primera vez que está tomando el discipulado, great, you're becoming a disciple. grandioso, está siendo discipulado. But if you've already gone, you know these things that we're going to teach, Pero si ya sabes las cosas que vamos a enseñar, then take it as a review entonces tómalo como un so repaso that you can be launched out and start discipling other people. para que usted pueda ser lanzado y discipular a otras personas. Sometimes beginning with your own family, A veces empiece con su propia familia, maybe your neighbors. tal vez sus vecinos, Maybe you can start a Bible study at your job. tal vez puede empezar un estudio bíblico en su trabajo. I remember Pastor Aaron Harley, Recuerden al pastor Aaron Harley, when he was working at the Library of Congress, cuando él trabajaba en la librería o biblioteca del Congreso or later he worked for Geico, y luego trabajó para Geico, he would ask his boss for permission. él le pedía permiso a su jefe And he would do a Bible study during lunch once a week. y él hacía un estudio bíblico durante el almuerzo una vez a la semana. And people were getting saved and discipled, Y la gente se salvaba y estaba siendo discipulada. and some began to go to church. Incluso algunos se añadieron a la iglesia. So we live in a Christian country. Nosotros vivimos en un país So cristiano. there's freedom to serve God, Hay libertad para servir a and Dios most people are okay with it. y muchas de las personas están de acuerdo con eso. When I became a Christian, Cuando yo me convertí, I went to the university president, yo fui al presidente en la universidad and I said, I want to borrow the basketball auditorium. y yo le pedí que me prestara el auditorio de básquetbol And he said, what are you going to do? y me preguntó qué vas a hacer. I said, we want to show a Josh McDowell movie. Queremos presentar una película de Joshua McDowell And then we want to have a band worshiping God. y que también queremos tener una banda que esté adorando al Señor And we want to preach the gospel of Jesus y Christ. también queremos predicar el Evangelio de Cristo. And he said, okay, here's the keys. Y me dijo de una vez, está bien, aquí están And las llaves. we evangelized the whole campus. Y nosotros evangelizamos todo el campo. So you just need to have a desire Solamente tienes que tener el deseo to obey the Great Commission. de obedecer la gran comisión. Amen? Amén. It doesn't matter if the disciples don't do anything after you disciple them. No importa si el discípulo no hace nada después que usted lo disipule. You might feel you're wasting your time, Tal vez estás pensando que estás perdiendo tu but tiempo, that's not our problem. pero ese no es nuestro problema. We only have two problems. Nosotros solamente tenemos dos problemas: To become a disciple de convertirnos en un discípulo and have these foundations that we're going to study in our life, y tener estos fundamentos en nuestra vida and then to make disciples. y luego hacer discípulos. Amen. Amén. That's all God called us to do. Eso fue todo lo que el Señor nos llamó a hacer. Now we'll close right there for the first class, Vamos a cerrar aquí en la primera clase and then we'll continue next Wednesday. y vamos a continuar el próximo Stand with me miércoles. so we can close in prayer. Vamos, pónganse de pie y vamos a cerrar en oración. Hallelujah. Heavenly Father, today we thank you
Padre Celestial, hoy te damos gracias. as we begin this journey Así nosotros empezamos este viaje to learn these foundations, de aprender estos fundamentos, which are not foundations, they are experiences que no son fundamentos, son experiencias necessary so we can be disciples. necesarios para poder ser discípulos. Help us, Father, to receive them in our hearts Ayúdanos a que podamos recibirlo en nuestros and corazones to understand them y entenderlos so that we can impart it to others. para poder impartirlos a We otros. thank you for the materials that we have. Gracias por los materiales que tenemos. Thank you because we have a place to do this. Gracias porque tenemos un lugar para hacer And esto may these teachings become something that blesses the body of Christ. y que estas enseñanzas se conviertan en algo que bendiga el cuerpo de That Cristo. people can watch them in their homes, Que la gente pueda verlo en sus casas, in churches in other countries. en iglesias en otros That países, your word will be multiplied de que tu palabra se multiplique for your glory. para tu gloria. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody says, Y todos dicen, Amen, amén amen. y amén. Praise God. Un aplauso al Señor.